Muy bien, a las 8:11 tengo el gusto de saludar, hace rato que queríamos hablar con ella, la exdiputada nacional, líder del GEN, la doctora Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo está Jorge? Bien, bien, bueno, quería saber cómo anda usted, en qué está, la tengo medio, por lo menos yo, no sé en qué, dónde se está ubicando, qué mirada política está teniendo. Bueno, a ver, primero estoy en el lugar donde me pusieron, digamos, los ciudadanos con su voto, estoy en la oposición, ese es el lugar que tengo, y desde ahí trato de ejercer una oposición como creo que debe ser, que es una oposición que coopera si hay que hacerlo y cuando hay que hacerlo, y he dado muestras en este sentido, pero también pone límites, controla, cuestiona, propone, y trata de construir una alternativa. Esto es sobre todo la mayor preocupación que tengo porque creo que la Argentina necesita una alternativa progresista y ética. Y entonces trabajo en ese sentido. Converso, hablo con muchos dirigentes, pero por sobre todas las cosas lo que estoy preocupada y ocupada es en la formación de nuevos cuadros políticos más jóvenes. En mi partido, nosotros somos un partido nuevo, moderno, y por sobre todas las cosas una alternativa de centroizquierda. Quienes están en el gobierno, claramente, no lo digo como descalificación, sino como categorización, son una fuerza política de centroderecha, lo explican además sus propias decisiones, la composición de su gobierno. Y entonces, frente a eso, hay que armar algo que exprese las ideas que representen al otro gran pensamiento, que es la centroizquierda. En ese sentido, pues sabemos que usted estaba en vinculaciones con Lifchitz, con Victoria Donda. ¿Eso va caminando? ¿Cómo está todo eso? Yo creo que hay que bajar las ansiedades del terreno de lo electoral, o por lo menos no hacerlo con una mirada de corto plazo, porque si no eso puede volver a ser frustrante y me parece que no es el mejor camino. Entonces yo trabajo un poco pensando en construir esa alternativa, no necesariamente en un frente electoral al año que viene, pero por supuesto que converso con todas esas personas, como también lo hago con Massa de manera permanente, ¿no? Así que, y también estoy trabajando desde que salí del Congreso con una ONG que yo misma he creado, que es una ONG Bajo la Lupa, Sí. Que sobre todo trabajamos en temas de justicia, transparencia, derechos humanos, género, y entonces hicimos, qué sé yo, desde la primera acción pública que fue en el mes de enero, una acción de inconstitucionalidad frente al mega decreto de Macri el mes de enero, hasta algunas denuncias vinculadas con el INTI, la situación del INTI, que es al mismo tiempo preocupante desde lo social, como también lo es por la falta de transparencia de la gestión, ¿no? Muchos de los conflictos que nosotros detectamos, pues a mí me llama la atención la cantidad de gente que me viene a ver simplemente para que la escuche, porque todos saben que mi capacidad de acción es muy limitada, pero hoy hay mucha gente que está necesitada de que alguien la escuche, y atrás de muchos conflictos vinculados, por ejemplo, con los despidos en el INTI o con conflictos medioambientales, muchas veces hay una situación de negociados del Estado poco transparentes. Claro. Hoy recién cortaba con un diputado del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Bonelli, que estaba escandalizado y nos escandalizaba lo que decía de esto de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, donde está la mano clara de Mario Quintana y el gobierno nacional. Es realmente increíble. Mario Quintana llegó a decir, bueno, veo hacia fin de año, me desprendo de lo de que soy como dueño de Pharmacity. Una cosa insólita, ¿no? Sí, yo acompañé ya durante todo el año pasado y también al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, porque además soy de la provincia, del conurbano, y sé de qué manera esto impacta en la gente que tiene armadas sus pequeñas empresas profesionales, digamos, con negocios, insisto, donde se ve una vez más, no es la única, los conflictos de intereses con el Estado, ¿no? Y esto apareció del primer día. A veces es increíble que esta gente que gobierna hace 2 años
ya ganaron 2 elecciones y entonces nos dicen cosas como si fuera que recién van a asumir, ¿no? Este hombre que, bueno, se va a desprender de sus acciones, el ministro de Energía que dice no confío todavía en la Argentina para traer mi plata de vuelta, cosas increíbles, ¿no? Llevan más de la mitad de su mandato, pero también tiene que ver con, y esto repite un poco el esquema del gobierno anterior que yo tanto cuestioné, pero si algo tengo que decir es que el kirchnerismo tardó muchos más años en demostrarnos lo que era y en llevarse todo por delante, claro. Estos llevan solamente 2, y porque ganaron 2 elecciones, avanzan, insisto con lo del INTI, porque es una situación terriblemente preocupante, porque ahí estamos hablando de 250 familias en la calle y una pérdida de las capacidades del Estado, ¿no? Porque a los que echan son a los técnicos, a los que vienen con experiencia, realmente muy, pero muy preocupantes la situación del INTI, por lo social, por la defensa del Estado en áreas estratégicas como el desarrollo industrial y también los negocios y la falta de transparencia por detrás. Sí, ahora nos estamos enterando que hasta el INVAP está siendo golpeado por ajustes en el presupuesto, no está pagando los sueldos, algo que era un orgullo, que es un orgullo, ¿no? Bueno, pero es que este es un gobierno que, digamos, en esa caracterización que uno tiene que hacer, ellos desprecian la política como primera medida y como segunda medida también el Estado, y eso lo demuestran. El INVAP es una bandera del Estado nacional, del Estado argentino, con un reconocimiento extraordinario a nivel internacional, y esta gente no, ni siquiera les importa nada de eso. Fue nuestro presidente que dijo esto de mandar lavarropas al espacio en burla por lo de los satélites. Ah, no lo sé, no lo tengo creo presente. Me parece que fue Mauricio Macri. Bueno, una pregunta concreta por algunas versiones, que usted ya lo sabe, que andan por ahí, pero usted está en buenas relaciones personales desde ya, no tiene por qué no tenerla, pero en buenas relaciones políticas con María Eugenia Vidal. ¿Usted podría llegar a tener alguna vinculación directa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en algún momento? Son 2 respuestas que no van juntas. Yo tengo una buena relación con la gobernadora, siempre la he tenido, pero de ninguna manera yo podría ir a formar parte de su gobierno. Ella es una persona a la que yo aprecio y respeto, pero en términos políticos ella es Macri, es un gobierno al que yo he caracterizado recién, por lo tanto yo no podría formar parte de su gobierno. Bien, importante porque son cuestiones que se mencionan ahí en el corrillo político y usted lo está desmintiendo terminantemente. No, por supuesto. Margarita... Lo que le desmiento también, porque en el corrillo dicen que ella me ha ofrecido. Yo en el buen trato que tengo con ella me siento incluso respetada en ese sentido. Claro. Yo puedo conversar con ella, pero ella en ningún momento tampoco ha tenido ninguna otra intención, y yo siento que me respeta en ese sentido. Correcto. ¿Tiene alguna... esto le voy a expresar porque la conozco hace muchos años, la aprecio, la respeto, pero debo decir que en algún momento me hizo un poco de ruido, y tal vez haya una autocrítica suya o tal vez la hayan usado a usted. Ahora le voy a preguntar. O sea, en un momento a mí me daba la impresión que solamente usted, en una imitación de estilo Carrió, estaba para denunciar al gobierno anterior, cosa que, como usted sabe, la corrupción a muerte no se puede permitir en ningún gobierno, pero veía que le ponía poca impronta a las denuncias sobre este gobierno, cosas que hacía mal también este gobierno, que eran bastante evidentes, y en eso parecía en algún momento como una invitada permanente en el grupo Clarín, donde se encontraba muy a gusto que usted haga esas denuncias contra la corrupción del gobierno anterior. ¿Alguna autocrítica sobre ese tema? A ver, a mí me parece que está bien esta misma aclaración que usted hace. Primero, durante el gobierno anterior había más que motivos suficientes para que alguien se ocupara de hacer las denuncias que yo hice. Nunca me gustó que me categorizaran en ese lugar como una denunciadora, como si eso fuera lo único que yo hacía en realidad. Lo que ocurre es que de las denuncias que yo hice contra la señora Kirchner, que todas estaban absolutamente justificadas, había un sobredimensionamiento, digamos, a partir del grupo de medios, porque eso les venía fantástico a ellos, y en cambio yo no tenía jamás un llamado, la posibilidad de sacar un renglón en algún lado de las muchas otras cosas que hacía.
porque durante todos los años en que fui diputada, cualquiera puede mirar en los archivos de la Cámara la cantidad de proyectos que he presentado. Ahora se discuten cuestiones de género como el aborto, la equiparación o el aumento de las licencias de los hombres. La verdad que son proyectos que yo he presentado en la Cámara desde el año 1998 y he firmado proyectos como eso, como otros proyectos vinculados con el área del trabajo, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Una cantidad de proyectos he presentado siempre. Para llegar a esos proyectos estudio, me reúno con gente, he visitado desde fábricas, empresas de todo tipo y tamaño, hasta cárceles, organizaciones no gubernamentales. Esas cosas nunca jamás trascendieron, porque parece que no importa lo que realmente no tiene que ver con el conflicto. Entonces había siempre un sobredimensionamiento de algo y una invisibilidad de las muchas otras cosas que yo hacía. De hecho, he recorrido el país con una cantidad de temas vinculadas con cuestiones sociales, de justicia, de derechos humanos. He presidido durante muchos años una organización mundial de parlamentarios que trabaja con los temas de la justicia penal internacional y la no impunidad de los crímenes más graves. Bueno, de estas cosas no he logrado nunca que se hablara, pero son las que más ocupaban mi tiempo. Yo hice solamente 2 denuncias fuertes contra la señora de Kirchner, que fueron los sauces y Otesur, insisto, totalmente justificadas. Ahora, de los otros temas no he logrado nunca que nadie hablara. Y respecto de este gobierno, cuando he considerado que un tema tenía mérito, razón y elementos para hacer una denuncia penal, lo hice. De hecho, tengo una denuncia penal contra Aranguren y otra denuncia penal contra el presidente del INTI, que son los casos en los que yo realmente vi que existía el delito. Entonces, actúo siempre de la misma manera con uno y con otro y no me quedo solamente en eso, ni con el anterior gobierno ni con este. Me interesa en realidad ser simplemente una persona que denuncia, ¿no? ¿Se siente entonces usada por cierta prensa, concretamente por en algún momento por el grupo Clarín, que quería visibilizar básicamente las denuncias? Me parece que usada no es la palabra. Cada uno hace su juego y sus intereses. Pasa exactamente lo mismo cuando hago una denuncia al revés y me llaman o me sacan en página 12 que no me sacaban antes. Así que nada, son las reglas de juego, sinceramente. No hago una queja sobre esta cuestión. Bien, y lo último, la alianza con Massa, porque hay tanto, en este momento en el peronismo hay una serie de revulsivos muy fuertes, ¿no? Massa que Pichetto dice, nosotros somos el centro, afuera del peronismo, que no es un tema de ellos, pero Pichetto dice, el kirchnerismo afuera, la izquierda afuera. Massa, no está claro dónde está jugando Sergio Massa, y usted es un aliado directo de Sergio Massa. ¿Cómo encaja usted en todo esto? Yo tengo una coincidencia de fondo con Massa, que es la necesidad de construir un frente con amplitud, donde naturalmente es imposible hacer una construcción política en la Argentina donde no caigan peronistas y radicales, porque todos tenemos nuestra historia, y eso forma parte de la historia política de la Argentina de los últimos muchos años. Entonces es imposible pretender armar algo sin ese componente. Ahora, ninguno de esos componentes por sí solo alcanza, y Massa en eso piensa lo mismo que yo, que hay que armar una fuerza política progresista frente al gobierno. No sirve armar lo mismo, armar una fuerza política de derecha frente a los que lo son, la verdad es que no tiene mucho sentido tampoco. Y en eso Massa coincide. Ahora, a mí me parece perfecto que se reúna con los sectores del peronismo, que trate de construir y agrandar su fuerza. Después veremos el año que viene qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hoy, como está la foto, así dicen varios encuestadores, etcétera, ¿usted coincide con aquellos que dicen hoy, como está la foto, con un peronismo dividido y sin otro espacio con competitividad, ve 4 años más de Mauricio Macri? Y digamos que eso es bastante factible, digamos, uno mira, así como usted dice, cómo está la foto, y me parece que la foto da para eso. Además, muchos de los movimientos que ocurren en la vereda de enfrente son directamente funcionales a que el gobierno pueda consolidar su poder en esa expectativa de 4 años. Por ejemplo, que muchas de las cosas que pasan en la vereda de enfrente, que espantan la mayoría de los argentinos, que es donde yo también me pongo,
quiere mirar hacia adelante, no hacia atrás. La verdad es que nadie quiere volver al pasado, y lo que hay que construir es inteligentemente una fuerza política que vaya hacia adelante. Ahora, en la fotografía de un peronismo armándose bajo una consigna claramente de derecha, de centro derecha, que compita en esa misma categorización que representa el gobierno, me parece que eso no tiene destino, ¿no? Pero por supuesto que cada uno es libre de hacerlo. Yo cuando se reúnen digo, a mí me pasa de lejos, no tengo nada que ver con eso, pero bueno, me parece que está bien que todos se vayan replanteando cuál es su lugar. Hay que hacerlo sin la locura, la ansiedad que algunos tienen de estar definiendo ya un año electoral, ¿no? Margarita, como siempre, un placer, le mando un cariño, gracias. Adiós, Jorge, hasta pronto. Hasta